UDCI Radio, la aldea universitaria. UDCI Radio presenta Del Conocimiento Público, un espacio virtual de análisis político y social. Iniciamos. Amigos de UDCI Radio, como siempre es un gusto poderles saludar a través de nuestra señal y bienvenidos a otra emisión más del programa del conocimiento público, como lo dice nuestro eslogan, un espacio de análisis político y social. Y en esta ocasión que estamos también dedicando a emisiones también muy especiales por la difusión del diplomado de migración que tendremos en el mes de mayo y que va a culminar el próximo mes de agosto. Vamos a contar en lo subsecuente con paneles de discusión sobre este tema tan sensible y tan importante para nuestra región. Voy a darle la más cordial bienvenida a nuestros invitados y nos acompaña el licenciado Fernando Escobedo, quien es coordinador del Museo de Historia de nuestra ciudad y además que también es una ramificación del IMAC, del Instituto Municipal de Arte y Cultura. Licenciado, muchísimas gracias y bienvenido a esta su casa. Muchas gracias por la invitación. Y también nuestro director de posgrados de la Universidad de las Californias, Miguel, el licenciado Miguel, el maestro más bien dicho, el maestro Miguel Escobedo, que también pues tiene una participación en este espacio muy importante para la difusión de dicho diplomado. Gracias maestro por estar con nosotros. Encantado, Juan José, por estar aquí y gracias por la oportunidad de difundir nuestro evento. Yo creo que es importante hacer un pequeño marco, licenciado, acerca de la historia de nuestra ciudad, de cómo se forjó y desde luego cómo el fenómeno migratorio pues ha tenido distintos matices, ¿no? A lo largo pues desde la fundación de nuestra ciudad. Yo quisiera remontarme un poco, quizás allá por el año de 1845 aproximadamente, cuando fue el primer auge económico de la ciudad de Tijuana, en el que fue este llamado boom o fiebre del oro, ¿no? En que mucha gente empezó a llegar a esta ciudad. Posteriormente, cuando se construye ya a mediados del siglo XIX las primeras vías férreas, ¿no? Que nos conectaron también con California, con National City, con Otay, y una de las vocaciones que todavía sigue latente, que también es una tercera y que también atrajo la atención de muchísimos connacionales y de otras partes también, fue el llamado turismo de salud, ¿no? Y bueno, pues todo esto pues empezó a detonar economías muy interesantes en nuestra región, y desde luego pues empezaron a construirse más casas habitación y empezó a llegar gente. Pero esta fue en una primera etapa, ¿no? Yo creo que pues en la experiencia y conocimiento que ustedes tienen acerca de la historia de nuestra ciudad y de sus forjadores, pues yo creo que ha sido un crecimiento económico y poblacional muy interesante, ¿no, licenciado? Sí, claro que sí. Tijuana siempre va a ser un fenómeno urbano y social muy interesante y tiene raíces muy profundas, aunque gran mayoría de la gente no considera por el mismo fenómeno migratorio, no considera que Tijuana tiene historia, ¿no? Que Tijuana tiene una serie de antecedentes por la naturaleza de la ciudad y por la forma como los mismos tijuanenses tratamos a la ciudad a veces, ¿no? Que es renovándose muy seguido, ¿no? Las generaciones se renuevan muy seguido, las edificaciones también, no hay muchas edificaciones históricas. ¿Por qué? Por lo mismo de que es una economía cambiante, una economía efervescente, ¿no? Que permite que se dé esa renovación, esa modificación de lo antiguo, de lo histórico a lo nuevo, ¿no? Viendo más hacia el futuro. Mencionabas un poco sobre los inicios de Tijuana. Me mencionaste por ahí el año 1845, pero eso está más vinculado con lo que viene siendo la fiebre del oro en California, ¿no? En 1849, los 49ers, ¿no? Toda esa idea de los gambusinos que llegan a California. En Tijuana y la región de Baja California, de las Californias más bien,
hacia el sur, al territorio mexicano, actual territorio mexicano, se dio un poco después, ¿no? Con lo que es Real del Castillo, con lo que es Los Álamos, en la década de los 60 del siglo XIX, es decir, 1860 en adelante, ¿no? Esto va a permitir que una serie de migrantes temporales atraviesen el territorio mexicano, crucen de lo que es Estados Unidos hacia Baja California a las minas de oro de Real del Castillo y regresen a su territorio en Estados Unidos, a su territorio de origen, para pues enriquecerse realmente con materia prima, con recursos mexicanos, ¿no? Entonces, ¿qué hace el gobierno nacional? ¿Qué hace el gobierno federal? En la década de los 70, en 1874, establece una aduana aquí en la frontera tijuanense, ¿no? Entonces, eso va a permitir que Tijuana surja, ¿sí? Tijuana surge, o su origen, o su aniversario es en 1889, ¿no? Pero realmente ya había un establecimiento urbano con algunas casas alrededor de la aduana, comercios alrededor de la aduana y familias, una serie de familias que ya van a tener trascendencia desde esos años hasta la actualidad. Yo quisiera también hacer mención acerca de otros aspectos que la industria o las vocaciones que estamos aquí platicando, por ejemplo la vitivinícola, también jugó un papel muy importante en nuestra región, pero vimos que familias de Italia, de Rusia particularmente, empezaron a llegar aquí y a establecerse, ¿no? Precisamente para trabajar este tipo de productos, vamos, que pues ahora sí que nos han posicionado y que nos han dado un arraigo y que nos han dado una reputación muy importante, ¿no? En el país. Entonces yo creo que esta migración también es parte de esa formación de esta región, ¿no? Claro que sí, lo que es la industria vitivinícola, con los rusos, como lo acaba de mencionar, que fueron de los primeros pobladores del Valle de Guadalupe, sí, que no ya realmente lo que es la vid en sus inicios, ¿no? Sino más bien trigo, otro tipo de recursos, ¿no? Pero sí, ya más o menos como por los años 50, el Valle de Guadalupe se empieza a enriquecer mucho en cuanto a la labor de la tierra, ¿no? Desde antes en Tijuana ya había algunas regiones en donde se sembraba este tipo de semilla, ¿no? Venía siendo más bien Valle Redondo, Matanuco, algunos otros espacios que precedieron al Valle de Guadalupe en este tipo de siembra, ¿no? También, obviamente, Santo Tomás va a ser muy importante desde finales del siglo XIX, ¿no? Ese ya es un poquito más cercano a la región de Valle de Guadalupe. Maestro Escobedo, yo quisiera preguntarle también acerca de esta parte histórica. Yo creo que también en la impartición de los módulos que se van a presentar en el diplomado, pues también van a crear una visión un poco más amplia, ¿no? No solamente es enfocarnos a la problemática actual, sino también entender históricamente qué es lo que nos ha venido sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que sí valdría la pena resaltar parte de este contenido que vamos a manejar en el diplomado aquí en la Universidad de las Californias Internacional. Claro que sí, Juan José. El diplomado que se titula Migración México-Estados Unidos, retos y perspectivas de atención. Tenemos el orgullo de estar dentro de las instituciones que están organizando y ser sede de este importante evento. Entre otras instituciones va a estar UNAM, va a estar la Cámara de Diputados a través de la Comisión de Asuntos Migratorios. Entonces va a ser un diplomado muy interesante. En relación con los módulos, claro que vamos a tener una perspectiva histórica. El diplomado se orienta principalmente hacia el análisis de la actualidad, pero es muy complicado, como no me dejará mentir aquí el historiador, hablar de la actualidad sin contemplar lo pasado. Es muy complejo, ¿no? No nos vamos a enfocar totalmente en lo pasado, porque las condiciones, sobre todo de un fenómeno tan móvil, tan fluido, tan flexible como la migración, van cambiando muchísimo, las condiciones cambian, varían muchísimo, pero sí es necesario, a manera de contexto, a manera de proyección, tener claro cómo han sido las cosas para analizar cómo podrán ser las cosas a partir de una acción que nosotros podamos tomar. El diplomado no es un recuento teórico, no se centra en un recuento histórico, se orienta más bien hacia la construcción de propuesta. ¿Sí? ¿Qué tipo de personas van a venir a este diplomado? Pues es abierto, es multidisciplinario y es multiinstitucional, ¿no?
es interinstitucional, perdón. Entonces, en ese sentido, buscamos que a través de esta diversidad se construyan propuestas, sí, observando, analizando el pasado, pero sobre todo viendo qué posibilidades tenemos el presente y cómo podemos modelar el futuro para mejorar las condiciones de vida en términos políticos, legales, económicos y sociales de los migrantes, tanto en México como en los Estados Unidos, porque muchas veces hablamos de migración México-Estados Unidos como si solo fuera hacia el norte, y no, es del sur al norte, del norte al sur, y en ocasiones regresa, ¿no? Es un ciclo continuo, es flexible, es móvil, y es al parecer una tendencia permanente si observamos la historia, que es algo que me gustaría a lo mejor que le preguntemos al licenciado en relación con cómo ha sido la migración a través de la historia. Al parecer es un fenómeno que no termina, o sea, no es algo como que vas a erradicar, o sea, podríamos pensar en migraciones desde el origen de la historia, ¿no? Ese sería un tema que podríamos dejar aquí sobre. Y aprovechando aprovechando la pregunta del maestro Escobedo, licenciado, sin duda alguna nuestra región, en comparación de otras partes del país, pues sobre todo el recurso natural, pues nosotros no gozamos así a plenitud de ello, porque nosotros vivimos en una zona semidesértica. Entonces digo, pues si nos comparamos con el sur del país, donde tienen pues distintos tipos de vegetación y el clima incluso, ¿no? Y entonces el único recurso natural, por llamarlo de alguna manera, para nuestra región ha sido el comercio, ¿no? Vamos a llamarlo de esa manera. Entonces se ha diversificado tanto y digamos que eso ha sido el imán o la atracción para que gente de otros estados venga a buscar mejores condiciones de vida en nuestra región. ¿Eso es lo que realmente ofrecemos, licenciado? Sí, podríamos decir que sí. La ubicación geográfica de Tijuana es excepcional por lo mismo de ser una frontera, ¿no? Por tener a los Estados Unidos cruzando unos cuantos metros. Y pues sí, pues la cuestión de los recursos naturales pues no ha beneficiado mucho a los tijuanenses en cuanto a las posibilidades que da la tierra, ¿no? Y ni la minería, ni la siembra, ni algunas otras industrias que se pueden desarrollar. Tan es así que los primeros pobladores que atravesaron por aquí de origen occidental o de origen europeo, que fueron los misioneros, prefirieron poner su misión en la ciudad de San Diego o en donde actualmente es la ciudad de San Diego, dejando a un lado el valle del río Tijuana, que no lo consideraron como habitable, ¿no? Entonces, a unos cuantos kilómetros más hacia el norte se ubicaron ellos, ¿no? dejando atrás la región de Tijuana. En cuanto a los comercios, ¿qué podemos mencionar? El boom de los comercios se va a dar precisamente por la influencia de la migración. La migración de chinos, la migración de estadounidenses, la migración de españoles y posteriormente el añadir de grupos de gran capacidad económica también, que fueron expulsados por el periodo de la Revolución Mexicana hacia Baja California, ¿no? Estamos hablando en cuanto a los migrantes, estamos hablando de que los primeros que desarrollaron unos comercios similares a lo que nosotros conocemos en la historia de Tijuana, por ejemplo de la Avenida Revolución, fueron, y es un dato que casi nadie lo maneja, ¿no? Los mismos chinos, ¿no? Hay un empresario que se llama Patricio Mijong, que fue muy importante en su época, ¿sí? Tan importante que cuando él fallece, todos los comerciantes de la Avenida Revolución cierran su negocio, ¿no? Para poder ir al funeral de este personaje, que a él lo mencionan en la misma nota en la que se cuenta la muerte de este individuo, se lo mencionan como uno de los padres de la ciudad de Tijuana, uno de los fundadores de la ciudad de Tijuana. Y no es muy reconocida su historia, pero es un migrante, llega de la región de la provincia de Cantón, Guangzhou en el idioma original, ¿sí? Y se establece, primero trata de llegar a San Francisco y posteriormente llega a Tijuana, que era un movimiento que hacían mucho los chinos cuando trataban de llegar al continente americano, ¿no? Primero trataban de ingresar a Estados Unidos, si no se los permitían, los desviaban hacia Ensenada, y de Ensenada llegaban a Tijuana o se establecían en Mexicali o se establecían en alguna otra región. En cuanto a los estadounidenses, pues es mucho más claro, ¿no? Simplemente eran muchos de ellos gente que buscaban suerte, que a lo mejor no tenían los recursos
tan fuertes como otros empresarios en los Estados Unidos, pero sí buscaban suerte aquí en Tijuana y lo lograban. Se establecían una cantina, establecían un comercio, y con el fluir del tiempo y con el apoyo que recibieron también por las políticas que se desarrollan en los Estados Unidos de la ley seca y todo esto, ¿no? Se hicieron de grandes fortunas aquí. Entonces la movilidad siempre ha sido característico, digo, porque si nos vamos todavía un poco más atrás, con los primeros pobladores de Baja California, no sé, Quiliguas, Cumiáis, todo eso, yo creo que nada más eran de tránsito, ¿no? Nada más por venir a recolectar, ¿no? ciertas cosas, ¿no? Y es súper interesante lo que acabas de decir. ¿Por qué? Porque si lo ponemos en ese sentido, si nos enfocamos a ese sentido, los que son los habitantes originales, indígenas, sí, son los Kumeyaay. Y los Kumeyaay, como eran nómadas, sí tomaban a Tijuana o la zona del río Tijuana como un espacio ceremonial, y el Cerro Colorado también como un espacio ceremonial, pero se cruzaban lo que en aquel entonces no era una frontera, pero cruzaban a la región de los Estados Unidos, ¿no? Y constantemente estaban en movimiento, ¿no? Entonces esta frontera siempre se va a marcar o se va a demarcar como una línea que va a permitir el flujo de las personas, ¿no? De la gente, ¿no? Para obtener recursos tanto de un lado como del otro. Vamos a ir a identificar nuestra estación rápidamente, maestro Escobedo, licenciado Escobedo, para seguir platicando de este tema tan interesante. Yo creo que no lo habíamos profundizado tanto acerca en el marco histórico de nuestra ciudad para poderla entender mejor, pero sobre todo algo muy importante, ¿no? Para crear identidad, ¿no? Yo creo que eso es muy importante, ¿no? Y yo quisiera dejarlo sobre la mesa, ese tema de la identidad de nuestra región, cómo nos sentimos los tijuanenses nacidos y los viejos residentes, ¿no? Yo creo que también esa es una... Que la identidad es migrante, es migrante, exactamente. La identidad, me refiero a migrante a que es un concepto flexible. Las identidades nunca permanecen en un punto histórico, siempre van cambiando. Y cuando no cambian, normalmente perece una civilización. Entonces eso también se puede conversar. Interesante la reflexión aquí del maestro Escobedo. Vamos entonces a una identificación. Retornamos al programa de El Conocimiento Público a través de UDCI Radio. No se vayan. Del Conocimiento Público regresa después de esta pausa. La Universidad de las Californias Internacional, la Cámara de Diputados Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México realizarán el diplomado Migración México-Estados Unidos, Retos y Perspectivas de Atención, del 15 de mayo al 1 de agosto con un valor curricular, dirigido a profesionales, investigadores, estudiantes y activistas interesados en el tema migratorio. Con sede en la Galería Raúl Anguiano de la UDCI, en donde se llevará a cabo un trabajo académico con duración de 120 horas para analizar las principales problemáticas del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos y de generar e impulsar políticas públicas en materia migratoria. Las sesiones serán los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayor información sobre inscripciones, comunicarse al teléfono 622-6520 o visitar el portal www.udci.mx. Universidad de las Californias Internacional. El prestigio no se hereda, se gana. El Centro Psicológico y Salud Integral Tonal te invitan a su primer simposio nacional de psicocorporalidad e hipnosis, la terapia psicocorporal y el trance en movimiento, este 18 de abril. La sede, Universidad de las Californias Internacional. Tendremos conferencistas nacionales Hugo Ricalde Guillén, Óscar Humberto Rosas, Denise Rivera, quienes estarán compartiendo talleres como el proceso psicocorporal con el trance en movimiento, la psicocorporalidad en la estructuración de la personalidad y la creación y actuación de personajes propios
y su impacto psicoterapéutico. Este simposio está avalado por el Colegio Internacional de Hipnoterapia e Hipnosis Clínica y Ecléctica. Para mayores informes, www.sepsintonal.com, teléfono 664-624-9237 o síguenos en Facebook en Sepsintonal. Ven y conoce más allá de las aulas, experimenta este simposio. UDCI Radio, el empuje de una nueva generación. Gracias por continuar en sintonía a través de UDCI Radio. Están en el programa del conocimiento público, promoviendo y desarrollando temas sobre el diplomado de migración que llevaremos a cabo en nuestra institución. Y bueno, nos quedamos con el tema pues muy interesante, platicando aquí con el coordinador del Museo de Historia de Tijuana, el licenciado Fernando Escobedo. Licenciado, yo creo que la identidad es muy importante y hablábamos de las generaciones que han llegado a esta ciudad, las primeras que en su mayoría son provenientes de otros estados, Zacatecas, Jalisco, migrantes. Y bueno, podemos mencionar una lista interminable, ¿no? Pero ya las segundas generaciones, ya los nativos, los nacidos aquí, bueno, pues yo creo que ya la ciudad, independientemente de algunos estigmas o algunas apreciaciones que se le han hecho para bien o para mal, creo que ya no es una ciudad tan de paso. Yo creo que ya es una ciudad donde ya hay un arraigo, donde hay, como lo platicábamos en un inicio de la transmisión, vocaciones tan importantes. La industria maquiladora tiene un auge en este momento muy importante. Tenemos clústeres de salud, de la industria aeroespacial. Tenemos muchas cosas que presumirle al mundo, quizás a lo mejor no lo hemos sabido hacer, pero creo que se han hecho cosas muy importantes en nuestro estado y en nuestra ciudad particularmente, que ya conectados con California, ya más bien nos catalogamos como una megaregión, ¿no? Entonces ya es una convivencia muy importante y dependencia económica, y volviendo al término de movilidad. Entonces yo creo que esto también ha tenido una importancia relevante en un crecimiento social y económico, ¿no? Sí, se podría decir eso, aunque algo que ha fortalecido ese sentido de arraigo en Tijuana, de manera indirecta, de manera forzada realmente, vienen siendo las políticas públicas del gobierno de los Estados Unidos, que han fortalecido o que han restringido muchísimo el paso de esta región hacia el norte, ¿no? Es muy complicado que la gente ahora trate de pasar hacia los Estados Unidos por la región de Tijuana, o más cercano, ¿no? Lo más cercano. Entonces, los que vienen a hacer eso, muchas de esas familias permanecen aquí, se quedan aquí, o son deportados y ya se quedan en Tijuana intentando cruzar nuevamente, ¿no? Pero sí, lo que viene siendo la industria maquiladora les ha ofrecido, tanto a ellos como a muchas otras personas que no vienen a cruzar la frontera, sino únicamente a buscar una nueva oportunidad, ¿no? Aquí en Tijuana, ¿no? de trabajo. Aunque los sueldos no son los mejores, siempre hay un constante flujo de trabajo, ¿no? En cuanto a para los migrantes o para la gente que venga a la ciudad de Tijuana. Siempre va a haber trabajo, es una ciudad, la ciudad del empleo realmente sí se puede considerar así. De hecho, hay colonias, creo que son tan identificativas en nuestra ciudad, de gente que intentó cruzar a los Estados Unidos y se estableció. Y esas colonias se caracterizan por haber tenido ese sueño americano, pero más bien lo encontraron en la ciudad de Tijuana, ¿no? Algo muy similar pasó, por ejemplo, durante el proceso de gestión de la canalización del río Tijuana, con la formación de esta famosa Cartolandia, ¿no? Uh-huh. Que eran muchos migrantes que venían de muchas regiones del país, se establecían ahí, algunos de ellos hasta formaban sindicatos porque se le dedicaban a trabajar en artesanías o en cosas por el estilo, y esto influyó en cómo se iba a desarrollar una obra urbana de urbanización tan importante para la ciudad, que realmente ha sido la más importante en la historia de la ciudad, ¿no? En cuanto al impacto de la migración.
cómo forzaron al gobierno a actuar de otra manera, una manera distinta, ¿no? A lo mejor influenciado por otros agentes que estaban alrededor, que probablemente los introducían ahí, pero sí sucedió y sí fue un fenómeno que utilizó la migración para impactar Tijuana, ¿no? Y también en la actualidad está ocurriendo algo muy similar, ¿no? Con el arroyo a la mar, la colonia Nueva Esperanza. No he ido realmente, no me he metido ahí como para hacer un censo de qué tipo de gente sea la que vive ahí, pero lo más probable es que es gente nueva, gente que acaba de llegar a Tijuana, que lleva muy poco, a lo mejor 1 año, a lo mejor 2 años, y los colocan ahí, ¿no? La colonia Nueva Esperanza es la nueva Cartolandia de Tijuana, ¿no? En el presente, y está siendo ignorada básicamente por la mayor parte de mayoría de la prensa y también de las autoridades. Ahorita que lo mencionas, licenciado, hay comunidades también muy importantes, y me quiero ir a la colonia obrera, donde viven grandes comunidades de mixtecos que tienen sus escuelas y que son bilingües. Tratan de mantener sus raíces o de pasárselas a otras generaciones, donde las clases y hasta el himno nacional es cantado en mixteco. Y bueno, pues incluso nos encontramos niños que no necesariamente son mixtecos y que estudian en estas escuelitas, ¿no? Entonces llama poderosamente la atención que no solamente llegan y se establecen, sino que también el mantener sus propias raíces, y entonces nos hace una ciudad cosmopolita muy interesante, ¿no? Exacto. Esas mismas comunidades mixtecas que antes las veíamos, a lo mejor ahorita todavía, ¿no? Pero en menor cantidad. Antes las veíamos atravesando la Avenida Revolución, Las Marías. en los puentes, en el Puente México, que es el puente peatonal hacia que nos acerca hacia San Isidro, del centro hacia la plaza que está del otro lado de la canalización, y los ubicábamos muy fácilmente. En la actualidad, ¿en dónde están? ¿Y en quién se convirtieron? ¿En qué se convirtieron? ¿Qué están haciendo? Probablemente ya se establecieron en Tijuana de alguna otra manera, y por eso ya no los vemos en las calles, ¿no? ¿O ya migraron? O puede ser que ya hayan migrado, ¿no? Igual muchos mixtecos, muchas comunidades mixtecas empezaron a llegar, en lugar de Tijuana, a lo mejor se fueron a San Quintín, ¿no? A los sembradíos de San Quintín, con este tema que está ocurriendo, ¿no? Sí, muy actual, ¿no? Este problema muy polémico, ¿no? Entonces probablemente cambiaron de sede para la llegada de esas mismas personas, o los mixtecos se fortalecieron aquí en Tijuana y desarrollaron otro tipo de forma de vida, ¿no? Yo creo que las secretarías de desarrollo económico, las SEDECOS de otros estados, me llama la atención, y ahorita que estamos hablando de Oaxaca, pues registran tasas de desocupación del 2%, pero resulta que pues lo que pasa es que allá lo que falta pues es mano de obra, pero esa mano de obra más bien se viene acá. Entonces nosotros ya registramos índices de oferta de trabajo pues muy interesantes para todas estas personas, ¿no? Entonces nosotros por eso no tenemos que estar pidiendo más recursos y todo, y mayor crecimiento en la industria maquiladora, nada más por decir algo, ¿no? Pero sí sucede, se está dando mucho ese fenómeno, maestro Escobedo. Que también hay que puntualizar, por ejemplo, a veces son interesantes estas ofertas y a veces no. El fenómeno que mencionaba ahora el licenciado en relación con San Quintín, se ha detectado que muchos de esos trabajadores que viven y que trabajan bajo condiciones no adecuadas son migrantes, y que inclusive estas compañías agrícolas los traen desde regiones del sur de México, los traen para trabajar bajo esas condiciones complejas, lucrando con una serie de problemáticas que tienen. Entonces ahí vemos una situación, si bien hay muchas situaciones exitosas y positivas, hay una situación ahí en la región, que San Quintín forma parte de una región con nosotros, donde una migración laboral no está teniendo muy buenos resultados, porque la calidad de vida que tienen esas personas pues es terrible. Ahora siempre se puede argumentar que podría ser peor donde están, de donde vienen, pero esa nunca es justificación, ¿no? Viven en San Quintín bajo condiciones de mucha dificultad, los traen para trabajar y muchas veces no tienen las prestaciones, no tienen los beneficios. Entonces esa es otra cara también de la migración. La migración siempre tiene muchas caras, es una cuestión que genera diversidad, que genera polémica y que también genera identidad.
decíamos en el corte, me hubiera gustado que lo comentáramos, igual lo podemos atraer a la mesa, que la identidad de Tijuana es móvil, es migrante. No se puede hablar de que Tijuana no tenga una identidad. Tijuana tiene una identidad que se nutre de esta multiplicidad o de esta complejidad de identidades. Los chinos, los migrantes tradicionales de etnias que vienen hacia acá también, mixtecos, siempre ha habido una fuerte venida de ese tipo de población, y una gran diversidad en diferentes épocas han ido forjando la identidad que tiene Tijuana actualmente y que se refleja en los trabajos, por ejemplo, del Museo de Historia, ¿no? Entonces esta identidad que es flexible, si bien no es el tema del diplomado, sí lo permea, ¿no? Sí lo refleja, porque algunos de esos migrantes que vamos a presentar en la exposición, que sería muy bueno entrar en materia sobre la misma, son migrantes que en algunos casos pasan por Tijuana o por otros lugares de la frontera, ¿no? Entonces esos migrantes muchas veces se quedan, muchas veces regresan, y eso va moldeando esta identidad de la ciudad y eso la enriquece. Y cuando hablabas de que la ciudad es cosmopolita, bueno, también parte de eso, parte de esas historias de éxito, pero también de esas tragedias. Es importante que analicemos a los migrantes como sujetos, como personas, como ciudadanos que tienen una multiplicidad de posibilidades, y también refleja una multiplicidad de historias, algunas de éxito, de gran éxito en los Estados Unidos, pero tampoco podemos cegarnos, también historias de muchas tragedias, de tristeza, tanto en México como en los Estados Unidos, ¿no? Entonces sería muy interesante que ahora pasáramos a quizás mencionar un poquito sobre la exposición que vamos a desarrollar en el marco del diplomado. Juan José, es una exposición que se titula Emigración, Aventura de Muerte. La ha desarrollado, la ha diseñado el Museo de Historia de Tijuana con apoyo de IMAC, y pues obviamente en torno a este diplomado tan importante que estamos gestionando con UNAM, con el Congreso, con el Instituto Binacional de las Fronteras y obviamente nuestra universidad. Entonces va a ser una exposición muy interesante. El fotógrafo artista que lo va a presentar, ¿quién se llama Anselmo Rascón. Quisiera darle la palabra a Fernando para que nos hables un poquito sobre acerca Anselmo, del trabajo de Alfonso. Y qué tipo de cosas. Anselmo, perdón. Sí. El señor Anselmo Rascón se le considera el fotógrafo latino con más trascendencia en los Estados Unidos. Se ha dedicado básicamente a fotografiar a los migrantes a lo largo de toda la frontera, ¿no? Y en todos los diferentes espacios en los que se desenvuelven ellos, ¿no? Dentro de lo que es la línea, ¿no? El cruce, no tanto en las ciudades, sino el cruce, ¿no? Por eso la aventura de muerte, es como él tituló su exposición, ¿no? Anselmo Rascón tiene una maestría en fotografía, no sé exactamente qué universidad, pero dice que tiene una maestría en fotografía en los Estados Unidos y en México, reconocida en ambos países, ¿no? Y es una persona que ahorita radica en el estado de Arizona, y ha estado muy cercana a toda esta polémica que se generó alrededor del condado de Maricopa, ¿no? De Maricopa con el encargado de la famosa... El sheriff. Arpaggio, ¿no? Arpaggio, sí, que es también tan odiado por muchos migrantes y querido por muchos nacionalistas conservadores de ultraderecha en los Estados Unidos. Hasta de los Minutemen, ¿no? De los Minutemen, sí. Entonces él ha estado muy cercano todo ese fenómeno, conoció al sheriff, lo ha fotografiado, ha fotografiado dentro del espacio como especie de tenderete que hacen en el medio del desierto, ¿no? Con unas bardas nada más como de gallinero, me imagino que electrificadas, y bajo temperaturas extremas de calor que alcanzan a los 60 grados centígrados en algunos momentos, ¿no? Por estar en medio del desierto, ¿no? El fotógrafo ya ha presentado la exposición en Tijuana en otras ocasiones, nada más que esta serie de fotografías va a ser nueva. ¿Cuántas son? Son 30 fotografías que se van a presentar aquí en la sala, en la Galería Raúl Anguiano, ¿no? 30 fotografías de su colección, no son las mismas que ya se presentaron en Tijuana, creo que hace cerca han de haber sido 5 o 6 años más o menos, ¿sí? Son nuevas. De hecho, haciendo un pequeño recordatorio, sí me ha tocado ver el trabajo de Anselmo,
y hay uno que particularmente me llama la atención, no sé si va a estar incluida en esta colección que se va a exhibir, pero hay uno que se llama el árbol de los descalzonados, así se llama, y es un árbol que está en la zona limítrofe entre Tijuana y Tecate, y que ya cruzas para el condado de San Diego. Y es, pues obviamente un claro ejemplo de las vejaciones y de los abusos que sufren muchos de nuestros connacionales que intentan cruzar hacia los Estados Unidos, pero que no son precisamente torturados por la Border Patrol o la patrulla fronteriza, sino por los mismos polleros y las mismas células criminales que los despojan de sus pertenencias, que en su mochila a lo mejor llevan todos sus sueños, ¿no? Un suéter, una camisa y unos cuantos dólares para poder iniciar una vida allá. Y cuando son asaltados, ahora sí que con lujo de violencia, toda su ropa interior la dejan colgadas en ese árbol, ¿no? Entonces ese árbol representa la tortura y la travesía y el sufrimiento de muchos de nuestros connacionales, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de fotografías son de mucha reflexión, ¿no? Es muy interesante lo que comentas y lo que comenta también el licenciado Fernando, porque la razón por la cual decidimos tener una relación en torno a este diplomado institucional es porque no queremos que el diplomado sea exclusivamente, como lo hemos platicado con otros invitados aquí al programa, exclusivamente teórico. Esta es una situación, es un fenómeno social que necesita un abordaje práctico y necesita pensar para brindar soluciones a través de los mecanismos institucionales, ¿verdad? Y organizar de alguna forma propuestas. Entonces, comprender el lado humano de la migración a través del ojo, de este ojo profundo, de este ojo artístico que tiene el fotógrafo Anselmo Rascón, es muy interesante para contextualizar. En la misma sala donde se va a desarrollar la exposición fotográfica, se desarrollarán las ponencias, que ahorita vamos a hablar también de los ponentes que son de primer nivel, es decir, vamos a tratar componentes internacionales de un reconocimiento muy importante en temas de migración, y al mismo tiempo vamos a estar contrastando visualmente, y va a estar la exposición abierta a la comunidad, eso sí, a partir de la inauguración del diplomado el 15 de mayo, entonces vamos a poder contrastar este lado humano, esta perspectiva del dolor, del sufrimiento, del esfuerzo, de la lucha y también de los sueños, ¿sí? Que sin lugar a dudas no es toda la imagen que debemos de proyectar de la migración, pero es una parte importante para sensibilizarnos y ver más allá de las cifras, más allá de las estadísticas, ¿no? Los migrantes no deben de ser una estadística, son historias humanas y deben de ser abordados. En primer lugar, las principales responsables son las autoridades gubernamentales, ¿no? Pero también la sociedad civil, la organización de la sociedad civil, y por ejemplo el esfuerzo, y cada uno desde su perspectiva, ¿no? El esfuerzo de un artista por reflejar los caminos y acompañar a los migrantes. Por ejemplo, si ustedes tienen oportunidad de ver nuestro flyer, nuestro póster, en el mismo tenemos una fotografía de Anselmo Rascón, en donde unos migrantes fueron apresados en una carretera, me parece que de Arizona, hay un helicóptero en la parte de arriba, y es una fotografía que te dice todo con una sola imagen. Entonces, la migración como fenómeno social, no como problema, repito, como fenómeno social, puede ser comprendido de múltiples formas, y en este diplomado que se denomina Migración México, Estados Unidos, retos y perspectivas de detención, buscamos precisamente esa concreción para hacer propuesta, para analizar de forma racional, de forma teórica, sí, pero también a través de un sentido humano y práctico. Vamos a ir nuevamente a identificar nuestra estación, y al regresar yo quisiera que habláramos acerca de la percepción del fenómeno de la migración, a pesar de que son 5 los municipios que conforman nuestro estado. Pues yo creo que la forma de verlo es muy distinta en Tecate, en Mexicali, en Ensenada. Creo que ahí habría algún punto que desarrollar, licenciado. Y también, maestro Escobedo, pues quisiera que nos hablara de los ponentes, diéramos la lista de los ponentes después de este compromiso comercial. Retornamos inmediatamente aquí al programa del conocimiento público a través de UDCI Radio.
del conocimiento público regresa después de esta pausa. La Universidad de las Californias Internacional, la Cámara de Diputados Federal y la Universidad Nacional Autónoma de México realizarán el diplomado Migración México-Estados Unidos, Retos y Perspectivas de Atención, del 15 de mayo al 1 de agosto con un valor curricular, dirigido a profesionales, investigadores, estudiantes y activistas interesados en el tema migratorio. Con sede en la Galería Raúl Anguiano de la UDCI, en donde se llevará a cabo un trabajo académico con duración de 120 horas para analizar las principales problemáticas del fenómeno migratorio entre México y Estados Unidos, y de generar e impulsar políticas públicas en materia migratoria. Las sesiones serán los viernes de 4 de la tarde a 9 de la noche y sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Para mayor información sobre inscripciones, comunicarse al teléfono 622-6520 o visitar el portal www.udci.mx. Universidad de las Californias Internacional. El prestigio no se hereda, se gana. El Centro Psicológico y Salud Integral Tonal te invitan a su primer simposio nacional de psicocorporalidad e hipnosis, la terapia psicocorporal y el trance en movimiento, este 18 de abril. La sede, Universidad de las Californias Internacional. Tendremos conferencistas nacionales Hugo Ricalde Guillén, Óscar Humberto Rosas, Denise Rivera, quienes estarán compartiendo talleres como el proceso psicocorporal con el trance en movimiento, la psicocorporalidad en la estructuración de la personalidad y la creación y actuación de personajes propios y su impacto psicoterapéutico. Este simposio está avalado por el Colegio Internacional de Hipnoterapia e Hipnosis Clínica y Ecléctica. Para mayores informes, www.sepsintonal.com, teléfono 664-624-9237 o síguenos en Facebook en Sepsintonal. Ven y conoce más allá de las aulas, experimenta este simposio. UDCI Radio. Menos rating, más radio. Seguimos adelante en el programa del conocimiento público con este tema tan interesante que estamos desarrollando con el Museo de Historia de Tijuana y su coordinador, el licenciado Fernando Escobedo, de nueva cuenta agradeciéndole el favor de su presencia, porque creo que se está nutriendo estos espacios, al igual que al maestro Escobedo. Creo que una de las cosas que se percibe por la misma el sentimiento regionalista, a pesar de que vivimos en un mismo estado, pero la percepción del fenómeno migratorio, lo dejamos en el bloque anterior, licenciado Escobedo, la población de Tecate percibe la migración de una manera, Mexicali, la ciudad capital, también lo percibe de una forma muy distinta a la nuestra, y no se diga Rosarito y no se diga Ensenada. Entonces, a pesar de que nos une el mismo estado, la forma de recibir y de entender la migración es muy diferente. ¿Estamos en lo correcto, licenciado? Sí, totalmente de acuerdo, estamos en lo correcto. La forma como perciben los diferentes municipios de Baja California la migración es muy distinta, precisamente también por la naturaleza de la infraestructura que comunica a esos municipios con el resto del mundo, con el resto del país y con el resto del mundo también, ¿no? Ensenada, pues es un puerto. A través de su historia, a lo largo de su historia, muchos de los migrantes llegaron a través de en embarcaciones, ¿no? Los chinos llegaron en embarcaciones, las poblaciones de origen asiático llegaron en embarcaciones, y lo que viene siendo Mexicali, pues Mexicali es aún mucho más joven que Tijuana. Inició o se originó en el año de 1900, 1901, 1902 más o menos, no sé exactamente el año, no me acuerdo ahorita, pero es en los primeros 3 años del siglo XX. Sí, y fue hasta que lograron conectar a Mexicali a través del tren
y que construyeron las primeras carreteras que iban a conectar Sonora con Mexicali con Tijuana y Tecate, que van a empezar a llegar la gran cantidad de migración, las grandes masas de migrantes a partir de los años 50 en adelante, ¿no? Porque ya había infraestructura, por ejemplo, que conectaba Tijuana con Mexicali. Era una carretera que era la carretera de la Rumorosa, pero era terrible, ¿no? Era de tierra, ni siquiera estaba pavimentada. Le hicieron el camino así, pero era muy peligrosa y tardaba muchísimo más tiempo en llegar uno de uno. Había mucha conexión con Estados Unidos también, ¿no? Exacto. O sea, por ejemplo, los que somos de familia aquí en Tijuana, sabemos que cuando mi padre a lo mejor era joven o los abuelos estaban por acá, había una vinculación fuerte regional hacia el norte, que la sigue habiendo, ¿no? Por diferentes razones. Pero en ocasiones me han comentado anécdotas, no sé si tú las podrás confirmar, Fernando, en torno a la conexión importante que había en la primera mitad del siglo XX con la región Estados Unidos, cuando muchas veces no había tanta con la región México, con el resto o con el interior del país, o con la capital del país. ¿Cómo era esta vinculación? Pues en el caso de Tijuana, muchas de las familias tenían sus residencias en San Isidro, ¿En qué época? En Chulavista, a principios del siglo XX, en la segunda, tercera década del siglo XX, en los años 20, muchas de las familias que tenían mayores recursos tenían sus residencias en los Estados Unidos, cruzando la frontera, y sus negocios los tenían acá, como será actualmente todavía, ¿no? Pero sí, recuperando el tema de la infraestructura, que es muy importante, de caminos, es necesario darnos cuenta cómo el programa Bracero, por ejemplo, que inicia en los años 40, dentro de un marco internacional muy importante que va a ser la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Con la necesidad de trabajadores por parte de los Estados Unidos, ¿sí? Cómo dentro de ese marco el gobierno nacional también impulsa la llegada del ferrocarril a Mexicali y construye la carretera que va a cruzar de Mexicali a Tijuana, de Mexicali a Ensenada y de Tijuana a Ensenada también, ¿no? Entonces todo alrededor del tema de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Beneficiados por este fenómeno internacional, obviamente. O sea, prácticamente no solamente estábamos hablando de los primeros pobladores que tenían esa característica tan peculiar, ¿no? Que era la movilidad, sino también la misma infraestructura fue creada precisamente con esos fines de la migración. O sea, no solamente por una cuestión de conectividad, sino también, si lo analizamos o vemos el trasfondo, tiene que ver el fenómeno migratorio, ¿no? Sí, claro. Bueno, sí, claro que sí, claro que sí. Tiene que ver el fenómeno migratorio, tiene que ver la idea esta nacional de mexicanizar la región de Baja California, que posteriormente las mismas autoridades van a empezar a comentar lo contrario, van a hasta decir que México se tiene que baja californizar, ¿no? Por los avances que se estaban desarrollando de manera tan explosiva en Baja California, ¿no? En cuanto a industria, en cuanto a el desarrollo de su población. Pero sí tiene mucho que ver lo que es la migración con la formación de las ciudades, con la formación de la infraestructura, con la formación de la sociedad en Baja California, y sí va a ser impulsada por fenómenos internacionales y nacionales como lo que es la Segunda Guerra Mundial. Antes de pasar a la serie de ponentes, maestro Escobedo, yo quisiera, y ahorita que se tocó el tema tan interesante y también lo platicábamos aquí tras bambalinas, que es el tema de estos ciudadanos mexicanos que participaron en este programa de braceros entre los años 40 y 60, y yo creo que aquí tiene que ver mucho las políticas públicas para que no vuelva a suceder. Me tocó en el trabajo reporteril entrevistar a algunos representantes de estos braceros, y de que pasaron décadas después de que culminó este programa, cuando ya fueron finalmente repatriados, de que no se les pagó un solo centavo, o se les pagaba a cuentagotas. Entonces el malestar que han tenido estas personas, que ya son personas mayores, personas de la tercera edad, desafortunadamente muchos ya murieron,
y murieron sin recibir un solo centavo o siquiera sus familias. Entonces los diputados federales, quienes son los encargados de hacer este tipo de gestiones, trienios o legislaturas iban y venían, y estas personas seguían a la espera. Entonces yo creo que aquí sería parte fundamental de impulsar estas políticas públicas para que nuestros connacionales en alguna circunstancia muy parecida no vuelvan a sufrir de este tipo de situaciones. No sé qué opinión nos merezcas, maestro. Hay que decir que el problema de la migración en cierta forma se ha complejizado. La cuestión de los braceros parte de una política pública que existió en su momento, un programa que existió en su momento para que trabajadores mexicanos pudieran ir hacia los Estados Unidos. Esto era organizado de una forma sistemática y traía en sí un cierto control, al parecer, según lo que me comentas. No soy experto en el tema, no fue muy eficiente, o la historia nos dice que a lo mejor en muchos casos no fue tan eficiente por los adeudos y por una serie de complejidades. Sin embargo, con el paso del tiempo, la migración y muchos fenómenos sociales que han ocurrido en nuestro país, estos procesos se han complejizado, y si bien obviamente los migrantes siguen, valga la redundancia, emigrando por recursos económicos, hay que decir que ahora caen en el juego otras variables también, y estas variables tienen que ver con la violencia, ¿sí?, con la represión, es decir, zonas que son de alto nivel de violencia que desplazan a poblaciones. En primer lugar, sí puede ser por lo económico, pero también por seguridad y por otras cuestiones, ¿no? Entonces el fenómeno de la migración es mucho más complejo que simplemente el hecho de buscar un empleo, ¿sí? O una mejor remuneración. En muchos casos hay otras variables que debemos de considerar, siempre teniendo en cuenta que para México una de las principales fuentes de recursos siguen siendo las remesas que envían estos migrantes, ¿no? Entonces siempre en el discurso político hay como una especie de falta de aseo en torno a la importancia que tiene la migración, hay como una especie de olvido de las autoridades mexicanas. Sí, ayer veía un evento que fue en la Ciudad de México, en las instalaciones del COLEF de la Ciudad de México, donde invitaron a la ex embajadora Olga Pellicer, una importante funcionaria de las relaciones internacionales de México, de las relaciones exteriores de México. Y hablaba ella de estos procesos y de cómo, a pesar de que se invierte una gran cantidad de recursos para la migración, de los recursos que van a la Secretaría de Relaciones Exteriores, van orientados hacia el Instituto de los Mexicanos en el Exterior, de todas formas estos programas muchas veces no son del todo eficientes, ¿no? Entonces ahí hay como una especie de incongruencia, ¿no? Nosotros dependemos como país, en cierta parte importante, de esas remesas que siguen siendo tendencia, que siguen siendo importantes económicamente, y sin embargo nosotros tampoco, ni siquiera por razones económicas o estratégicas, buscamos mejorar las condiciones de esos migrantes para que puedan continuar de una forma muy frívola, tendríamos que decirlo, el flujo de esos recursos, ¿no? Entonces la migración es un tema que tiene múltiples aristas, es un tema que en primer lugar es un dilema ético, ¿sí? Son ciudadanos mexicanos que viven en otro país y que por ende deberían de tener este apoyo, pero no se puede quedar meramente en el dilema ético, porque los dilemas éticos en política se quedan ahí, se quedan en el discurso, en la noticia, pero no van hacia la práctica normalmente, ¿no? Debe haber, para que la política cambie, para que las políticas públicas cambien, debe haber razones o una lógica, o una razón de peso, ¿no? Entonces eso es lo que buscamos construir en este diplomado, analizar a través de este diálogo, de este debate con múltiples actores, y generar propuestas, ya sea por la vía institucional, como platicábamos en el programa anterior, ¿sí?, con el contacto que tenemos en la Comisión de Asuntos Migratorios, que es uno de los gestores de este diplomado de la Cámara de Diputados, o también a través de la difusión, promoción de las organizaciones de la sociedad civil en torno a los migrantes, ¿no? Es muy importante comprender el fenómeno desde múltiples aristas, no es un fenómeno simplemente de se van porque quieren trabajar, ¿no? Es un fenómeno de se van las familias, se van los niños, regresan los niños, los deportan. Es una situación muy compleja que debe ser analizada con cuidado, porque tiene implicaciones, inclusive yo me atrevería a decir, de seguridad nacional para el país. Es un tema fundamental. Licenciado Escobedo, también Tijuana se ha catalogado como una, en su población, como flotante, ¿no? No podemos, yo creo que ni el mismo INE, ni el mismo
INEGI han podido establecer el número de habitantes, a lo mejor así en números duros o en concreto de nuestra ciudad, porque también nos atañe la población flotante. ¿Esto va a continuar? Viendo nuestra historia, y ahorita que lo estamos revisando, ¿puede continuar este fenómeno de esa inestabilidad poblacional a mediano o a largo plazo? ¿O qué es lo que se puede vislumbrar más adelante, licenciado Escobedo? Bueno, yo como historiador creo que la migración en los últimos años hacia el futuro, en los próximos años, se va a deber más, va a tener en su origen una causa más cercana hacia la conexión que tienen las familias que pertenecen a otros estados y cómo estas familias se comunican con sus lugares de origen, porque todavía tienen una tendencia hacia recordar esos espacios, y cómo vinculan Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Chiapas con Tijuana, cómo permiten o impulsan para que otros ciudadanos mexicanos vengan hacia Tijuana. Uh-huh. No tanto para como causa principal, como se dio en años anteriores, para cruzar la frontera o para llegar como primera generación, sino más bien para unirse con sus familias aquí. Yo pienso que va más por ese lado, porque es una población tan grande de otras regiones del país, uh-huh, que lleva muy poco tiempo, que a su vez se mejoran económicamente y buscan apoyar a algunos otros familiares para que vengan a Tijuana a establecerse, ¿no? O amigos o conocidos que les hablan sobre la ciudad y que les pueden conseguir un empleo o les pueden conseguir algún tipo de apoyo. Ahora, nada más, un momentito nada más antes de continuar. El lugar de importancia a nivel nacional. Creo que Tijuana también juega un papel muy importante. De hecho, estamos etiquetados como la cuarta plaza, nada más por decir una vocación, ¿no? Somos la cuarta plaza más importante a nivel medios de comunicación, después de Guadalajara y Monterrey. O sea, primero está la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, y estamos nosotros en cuanto a este desarrollo. Entonces, también en importancia estamos más o menos en esos sitios, ¿no? Entonces, Tijuana también está muy bien posicionada y creo que históricamente, bueno, pues se ha formado por muchos factores, ¿no? Pero uh-huh, creo que ahora lo tenemos y muy presente, ¿no? Uh-huh. Licenciado. Pues no te podría decir qué tan significativo es Tijuana en el rubro económico, en el rubro político. Realmente no tengo mucho conocimiento sobre eso, pero sí se está dando un fenómeno en cuestiones culturales que ha impulsado a Tijuana a darse a conocer en el resto del país como una meca de la cultura, una nueva meca reciente, de pocos años hacia el futuro. Y tiene que ver también con cómo las políticas públicas desde los 80s en adelante empezaron a impactar a Tijuana, con la llegada, por ejemplo, del Centro Cultural Tijuana, cómo se empezó a generar más movimiento desde el punto de vista cultural, y 20 años después o 30 años después se convierte en lo que es ahorita, ¿no? Es una serie de artistas de manera independiente luchando por sobresalir a nivel nacional, ¿sí? Y ya tienen un cierto peso, ya es reconocida Tijuana desde el punto de vista cultural, por lo menos, como un espacio que exporta e importa cultura, ¿no? Su comentario, maestro Escobedo. Sí, es importante decir que estos procesos de consolidación de la población de la ciudad, que tendríamos que ver los datos en cuestión demográfica, coinciden en muchas ocasiones con el reforzamiento de las políticas antimigrantes en los Estados Unidos, ¿no? A lo largo de las décadas se ha ido reforzando en Estados Unidos la idea de que es necesario bloquear la frontera, de que es necesario salvaguardar la frontera, de que es necesario evitar que los migrantes crucen, salvo con espacios como la amnistía de los 80 que dio Ronald Reagan, o si surge ahora lo que Obama, a pesar del que fue, le dicen el deportador Obama, que ha tenido una serie de deportaciones récord durante, ¿no?, su gestión, pero si logra que la acción presidencial, ¿no?, estos programas que está planteando, pues habría un apoyo ahí, pero normalmente la tendencia general, independientemente de esos esfuerzos que han beneficiado a muchas personas, es reducir el flujo,
y eso pues obviamente ha impactado a la ciudad en el sentido de que las personas en muchas ocasiones al hacerse más difícil cruzar la frontera o al ser regresados a Tijuana continuamente o en mayores números, pues las personas se quedan, y eso pues tiene impactos en la identidad, en las formas, en la demografía de la ciudad, y esto ha ido cambiando. Para los que somos de aquí lo hemos ido percibiendo, ¿no? Entonces en ese sentido Tijuana ha crecido también, la población se ha estabilizado, no es la misma, no se puede utilizar el mismo discurso de antes de que es una ciudad con población tan fluctuante o tan móvil. Es una población que ya es, como decía Fernando en este caso, mucho más sólida en ese sentido, y que las poblaciones de las regiones han generado raíces en la ciudad, y esto ha impactado la cultura y la política y la economía, y han diversificado la ciudad en muchos sentidos. Nada más quería mencionar algo. Tijuana también tiene un fenómeno de migración interno que tiene que ver con el fenómeno externo, ¿no? Tijuana, con los antiguos pobladores de la ciudad, o las generaciones que han pasado, ¿no?, se han movido cada vez más. Por ejemplo, cuando se empiezan a desplazar en los años 50 y 40 una gran cantidad de migrantes hacia la ciudad, las familias antiguas o las familias que se encontraban viviendo en el centro de la ciudad se empiezan a desplazar hacia las afueras de la ciudad de aquellos años, ¿no? Lo que viene siendo todas las colonias, La Cacho, todo lo que está a lo largo del Agua Caliente, igual la Libertad, la colonia Libertad, aunque la colonia Libertad está más influenciada por el desarrollo de la presencia o el aumento de obreros en la ciudad, ¿no? Por el desarrollo de empresas y todo tipo de industrias, ¿no? Y otras regiones que empiezan a generarse precisamente por la llegada de los migrantes. Se empiezan a construir fraccionamientos costosos, se empiezan a construir espacios también para otro tipo de población o otro sector de la población, pero por la llegada de migrantes, ¿sí? Tijuana se empezó a construir hacia afuera por la llegada de los migrantes. Sí, y ese es algo que se lo identifica mucho los antiguos pobladores, porque cuando se les dice, y se ve también en Ciudad de México, si les hablas de eso, es lo mismo, ¿sí? Los antiguos pobladores de Tijuana tienen esa idea de nos quitaron nos desplazaron, o llegaron y se colocaron en nuestro espacio, y ya no sabían. ¿Cómo les llaman en el estado? Claim jumpers, ¿no? Sí. Como los que reclamaban esos espacios, ¿no? Sí. Ya no se podían reconocer. O sea, ya no era como esa Tijuana que decían todos que se conocían unos a otros, sino que llegaron estas personas que eran extraños para ellos, ¿sí? Y por lo tanto ya no era tan seguro, ¿sí? Entonces, pues el tema de la seguridad constantemente se va a repetir y se va a ir de la mano con el tema de migración, ¿no? Tanto en la actualidad con lo del bordo, ¿no? El bordo, lo que es la canalización, en donde llegan una gran cantidad de migrantes que viven en condiciones deplorables por muchos aspectos, y que es un espacio en donde se utiliza la droga, el narcomenudeo, muchas otras cosas, ¿no? Y que está afectando a otro sector de la población también, que lo observa como algo negativo, muy negativo. Que es algo tradicional en la percepción que existe de la migración, tipificarlos o asociarlos con las problemáticas, ¿sí? Cuando ellos más bien muchas veces son víctimas de estas problemáticas. En otras regiones, ¿verdad?, del país. Entonces, o en la misma región. Entonces muchas veces, por ejemplo en Estados Unidos, por eso se les ataca como minoría, se les asocia con algo que algunos de ellos pueden tener que ver, pero la mayoría de las poblaciones de migrantes pues no son personas que estén vinculadas a estas actividades que generan esta como reacción de las poblaciones locales, ¿no? Esto ha pasado siempre en la historia, los que vienen, ¿no?, los rechazan los que están, ¿no? Entonces igual en Tijuana siempre muchos de los migrantes se les asocia con heroinómanos, y algunos sí, que están en la frontera, que están en la barda cuando vamos por la vía rápida. Sí, se les sataniza, ¿no? Pero esta es una satanización. Muchos de ellos puede ser que sí hayan caído en esa problemática por una falta de apoyo, ¿sí? Pero eso no significa, y por haber sido deportados y por haber perdido todo, eso no significa que ellos sean los motivadores, los generadores de este problema, ¿no? Entonces, ese es un tema muy importante, porque en nuestro primer módulo, y entrando en
Y en quiero un que tema. nos digas, aparte de los módulos, maestro Escobedo, Claro. porque ya el tiempo ya se nos vino Sí, encima, sí, sí. que nos dieras la lista de los ponentes Claro. más importantes que van a participar. Claro. Y Terminando para- la idea, mira, Sí. el primer módulo es migración y derechos humanos. Entonces, en un primer módulo de un diplomado de este tipo no podemos evitar la cuestión de los derechos humanos. Los migrantes sufren en sus derechos humanos porque viven en un país ajeno, o porque están de paso, y porque siempre son tipificados de una manera negativa, y porque muchas veces no se les validan sus derechos. Ellos tienen derechos, a pesar de que no sean ciudadanos de Estados Unidos, o los migrantes que pasan por México, porque siempre nos quejamos de lo que les pasa Sí. a los migrantes mexicanos en Estados Unidos. ¿Y qué pasa con los migrantes mexicanos que pasan por México, y por los migrantes centroamericanos, y qué les pasa a los migrantes sudamericanos también? Derechos humanos, una serie de problemas, ¿no? Pero vamos a seguir abordando esto. Quiero mencionar rápidamente algunos de los puntos relacionados con los módulos. No vamos a mencionar todos, vamos a seguir mencionándolos en algunos de los programas, pero precisamente este primer módulo, que se va a llamar Migración y Derechos Humanos, lo va a impartir una doctora que se llama Ariadna Esteves Pérez. Es una doctora que es muy reconocida, es doctora en Relaciones Internacionales y Derechos Humanos por la Universidad de Sussex, Inglaterra. Tiene una maestría en Sociología Política por la City University de Inglaterra y es licenciada en Periodismo por la UNAM. Es una doctora de un altísimo reconocimiento con múltiples publicaciones y que ha trabajado estos temas desde hace muchísimos años, desde hace décadas, ¿no? Entonces, ese va a ser nuestro primer ponente. Vamos a mencionar también el segundo, digamos, apartado de este módulo, lo va a impartir la doctora Fabián Benet Revifé, que debo decir es un orgullo que venga aquí a la institución, porque es una de las principales académicas en temas de migración México-Estados Unidos a nivel mundial desde hace muchísimo tiempo. Ella estudió su doctorado en la Universidad René Descartes de París, también tiene estudios de etnología en la Escuela Nacional de Antropología e Historia, ha sido profesora de UNAM, del Colegio de Michoacán, ha tenido un esfuerzo muy importante en estos temas, es miembro honorario del Centro para Estudios sobre Refugiados de la Universidad de York, es miembro del grupo Guatemala-México sobre Migración y Desarrollo, y también, algo muy interesante, forma parte de lo que es la Consultoría Nacional para la Oficina Regional en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. Entonces, la doctora Fabián Benet es una importantísima académica que vamos a tener el honor de contar con ella, así como con la doctora Ariadna Esteves Pérez, entre otros catedráticos importantísimos que vamos a estar contando con su participación. Vamos a tener también la participación del doctor Rodolfo García Zamora, que es doctor en Ciencias Económicas por la Universidad Autónoma de Barcelona en España y profesor de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Es un importante catedrático en torno a los temas de la migración. También vamos a contar con la presencia del doctor Cristóbal Mendoza Pérez, que es doctor en Geografía por el King's College de Londres, una de las principales escuelas a nivel mundial. Es decir, va a haber una serie de importantes académicos, el doctor Rafael Velázquez Flores, que tiene estudios doctorales en la Universidad de Miami, un importantísimo académico también. Y entonces vamos a tener un evento muy significativo con 12 ponentes que van a brindar estos módulos, que los van a facilitar de una forma muy interesante, muy exitosa y sin lugar a dudas con un nivel académico sobresaliente a nivel regional y nacional. En caso de que los interesados del diplomado quieran recibir, digamos, mayor información sobre los ponentes, ¿sí?, pueden escribirnos a coordinación.diplomado@udc.edu.mx, repito, coordinación.diplomado@udc.mx, o a la dirección diplomado.migracion.tijuana@gmail.com, o pueden pasar a la dirección de posgrados de nuestra universidad para recibir información detallada de este importante evento. No deben de perder la oportunidad de participar. Es un evento importante que traemos con un valor curricular apoyado por la Universidad Nacional Autónoma de México, organizado por nuestra universidad a través de la dirección de posgrados de UDCI y sobre todo apoyado por la Comisión de Asuntos Migratorios de la Cámara de Diputados, ¿no? Entonces es un evento significativo. Recalco la participación de la doctora Fabián Benet Revifé. Googleenla, chicos, me refiero a los interesados, es una persona de primer nivel
y vamos a posicionar nuestro diplomado como uno de los más importantes a nivel México. Pues queremos agradecerle al licenciado Fernando Escobedo, coordinador del Museo de Historia de Tijuana. Muchísimas gracias, licenciado, por su participación. Abordamos un tema por demás interesante. También a nuestro director de posgrados, el maestro Miguel Escobedo, muchísimas gracias. Encantado. Y seguiremos difundiendo e invitando y exhortando, por supuesto, a todos los interesados, ya sean profesionistas, estudiantes, activistas, funcionarios o servidores públicos, para que se inscriban y no pierdan la oportunidad. Pues vamos de desarrollar este tema tan importante y tan sensible para nuestra sociedad y para nuestra región. Por su atención, muchísimas gracias. Continúen con la programación de UDCI Radio y nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta entonces. UDCI Radio presentó Del Conocimiento Público. Nos escuchamos en la próxima emisión. Lady, I've been talking kinda crazy, but I'm talking and you're listening.